Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que se visualice este video. Los saludo deseándoles lo mejor. Mi nombre es Elías Paz Salvatierra, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y en este video abordaré la conclusión personal sobre la importancia de la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Esto es producto de la subcompetencia 3 de la materia Derecho de los Pueblos Indígenas en el séptimo semestre. Es importante, antes de externar la conclusión sobre la temática ya mencionada, mencionar algunos de los derechos de los pueblos indígenas, nombrados en la Declaración de las Naciones Unidas y que han resaltado en diversas normatividades internas. Estas son como la libre determinación, que consiste en otorgar a las comunidades y pueblos indígenas la capacidad jurídica para elegir libremente la estructura política que llevarán y con eso buscar el libre desarrollo económico, social y cultural. Esto puede verse también como la autonomía y autogobierno de estas mismas comunidades indígenas. Por otro lado, se encuentra el derecho a las tierras, territorios y recursos, donde entran en cuenta las tierras, territorios, para mencionarlos nuevamente, y recursos que se han logrado por medio de los métodos tradicionales y actualmente respaldados por las diferentes normatividades en los estados. Con eso tenerlos como merecedores de estos mismos. Aunado a esto se encuentran los derechos económicos, sociales y culturales, donde están incluidos los derechos a la salud, la educación, el empleo, la vivienda, la seguridad social y un nivel de vida adecuado. En la misma carta se mencionan derechos colectivos, los cuales son tomados en cuenta como derechos generales en conjunto. Un ejemplo de esto puede ser el derecho a la cultura. Finalmente, y no menos importante, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, donde definitivamente se debe reconocer en teoría y práctica que todos somos libres e iguales, por lo que nadie debe ser discriminado por su origen y en este caso por la identidad como indígenas. De lo antes mencionado, podemos rescatar que se ha logrado la protección de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas con respaldos de muchas normatividades internas, esto en los diversos estados. Además, se ha logrado la intervención del derecho internacional público para estrechar una relación directa con el ordenamiento jurídico de estos, que en algunos casos se hacen miembros de los organismos internacionales en este ámbito jurídico, por lo que llegan a ratificar tratados y de esa manera los retoman como fuente del derecho. Esto implica entonces que proteger los derechos de los pueblos indígenas como estados no solamente se trata de tener una buena relación dentro del derecho internacional público, sino que se puede lograr de esta manera ser un buen moderador de orden internacional, creando normas que puedan establecer y mantener la paz y la seguridad de las comunidades ya mencionadas. De esta manera también garantizar cuestiones básicas como la no discriminación, el derecho a la libre determinación y de esta manera gozar de autonomía e independencia, buscando, como ya se había mencionado, el desarrollo económico, social y cultural de estos asentamientos indígenas. Por lo tanto, es indiscutible la importancia que tiene dentro de cualquier sistema jurídico considerar y tomar en cuenta esta protección. Este es el grado de importancia que tiene la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que resaltan las funciones de las normativas internas que consideran esto como un derecho para la libertad y autonomía de los que pertenecen a estos grupos. A nivel constitucional,
Los derechos de los pueblos indígenas son marcados con base a la importancia de preservar aspectos sociales y culturales de estos, tomando en cuenta que pertenecen a un Estado. Y es una obligación proporcionarles las herramientas necesarias para que de alguna forma pueda haber una adhesión al sistema jurídico interno y a la vez puede existir autonomía dentro de los mismos pueblos en estas comunidades indígenas. Ejemplo de logro que se ha dado en diversas normatividades internas se encuentra en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Específicamente en el artículo 2 se garantiza ese derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, por lo que busca la autonomía de estos. Además que en sus fracciones se deja ver que hay una preocupación por conservar el aspecto social y cultural de estos. Como consecuencia, el aspecto económico se ve beneficiado. Este último aspecto es delimitado en un derecho que tienen las comunidades indígenas al reconocer constitucionalmente la personalidad jurídica de ejidos comunales para ocupar la tierra de acuerdo al territorio de asentamiento para las diversas actividades productivas. En ocasiones se vulneran los derechos de los pueblos indígenas a pesar de que en nuestro diario vivir nosotros hemos escuchado el término de derechos humanos como tal y la gran mayoría sabe que se trata de garantías que cada persona tiene para de esa manera poder vivir decorosamente en el lugar que haya decidido establecerse o bien donde le haya tocado vivir, por lo que para los pueblos y comunidades indígenas debería aplicar de la misma forma. Debo concluir mencionando que a la par del ordenamiento jurídico está nuestra participación como ciudadanos. Debemos recordar siempre que todos tenemos derechos y aunque a veces no comprendamos la aplicación de la ley con referencia al respeto al derecho de los pueblos indígenas, deberíamos respetar diariamente lo más sencillo, que es no discriminar a nadie por sus condiciones sociales, orígenes, ni por ningún aspecto. Con eso podemos empezar a trabajar nosotros mismos. Saludos.